¿Cómo un ateo explica lo que existe? Bueno, todo ese universo, no solamente en la planeta Tierra, sino todo el universo, ¿cómo se explica desde un punto de vista ateo? Esa es la gran pregunta. Vamos a suponer que esto lo ha creado Dios. Partamos por lo opuesto, por el teísmo, o sea, por la aceptación de que existe un Dios. Estemos claros primero que entendemos por Dios. Bueno, lo que vamos a tomar en claro es de que Dios es el ser supremo, hacedor del universo, ¿no? O sea, el que hizo el universo. Eso es el concepto que nos han vertido, ¿no?, los teístas, ¿no? Esto es según la RAE, ¿no?, la Real Academia Española, ¿no? Ahora, entendemos claro que no solamente nos referimos al planeta Tierra, sino al conjunto de todo lo que existe, es decir, materia. Esto es según la RAE, ¿no? Ahora, la pregunta es, para que algo sea real, primero tiene que ser posible. Entonces, para que sea real que Dios existe, tiene que existir la posibilidad, ¿no?, de que Dios exista. Porque si no existe esa posibilidad, no se puede hacer real lo que no es posible, ¿no? La materia no se crea. Porque la pregunta era, ¿la materia se puede crear? La materia no se crea. Si la materia no se puede crear, porque dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es una ley científica de Lavoisier, ¿no? Es decir, la ley de Lavoisier, ahí lo tenemos a Lavoisier, esa es una reacción ya demostrada en la práctica, ¿no? Bueno, entonces, ¿puede haber un creador de lo que existe? La respuesta es no, porque no puede haber un creador de lo que no se puede crear. Ahora, por lo tanto, lo que existe se explica por sí solo. Porque claro, si no existe un Dios, lo que existe por sí mismo, o sea, por la misma materia, y se mueve por la propia materia. Hasta ahí estamos claros. Ahora, eso es el concepto científico ateo, ¿no? Soy ateo por conceptos científicos. Lo que existe es materia, y la partícula material de pequeñez extrema es el átomo, y el átomo existe en movimiento. Es decir, toda la realidad que es materia, tendríamos como primer ley que la forma de ser de la materia es el movimiento. ¿Muy bien? Ahora, lógicamente que en la realidad vemos cómo se mueve un animal, y vemos en la realidad el desarrollo de la sociedad, ¿no?, la evolución de la sociedad, o cómo se incrementa el dominio del manejo de un aparato. Eso nos lleva a otra ley. Esa ley va a ser que no hay movimiento sin materia. Ponemos claro, ¿eh? La materia se mueve, es su forma de ser. Y el movimiento no se puede explicar sin materia. Si una persona no sabía hacer algo, con la práctica lo aprenderá. Y hasta dará clases de cómo hacerlo. Entonces es importante señalar que cuando hablamos de movimiento, estamos tomando en cuenta también el cambio. Es decir, para nosotros hablar de movimiento es hablar de cambio. Listo. Veamos. El movimiento se entiende entonces como consecuencia de luchas de fuerzas internas, claro. Ahora, ¿por qué tiene que ser luchas internas? Porque si algo existe, significa que ese algo ha tenido una fuerza de adaptarse a las condiciones que existieron. Pero si luego eso, sin dejar de ser eso, se adapta a las nuevas condiciones, eso va a necesitar de nueva fuerza. Es decir, la vieja fuerza que nos hacía ser capaces de adaptarse a las condiciones antiguas, ahora tiene que enfrentarse a una nueva fuerza que va a hacer que se adapte ese objeto fenómeno a las condiciones nuevas, ¿no? Entre aquella que lo adaptaba a las condiciones que existieron y aquella que lo adapta a las nuevas condiciones, la pugna entre estos dos, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante ver cómo el crecimiento de un feto va a llegar no solamente a un cambio cuantitativo, es decir, 2 meses, 3 meses. Vamos a ver cómo el conocimiento científico no solamente es una suma cuantitativa, va a llegar a algo nuevo. La lucha de los pueblos, como nuestro, por ejemplo, la independencia, va a llegar a algo nuevo. Y eso nuevo es, en el primer caso, que la señora da luz. En el segundo caso,
lo que se dio la revolución científica. Y en el tercer caso, la independencia. Los cambios no serán de inmediato. Los cambios cualitativos no serán de inmediato. Tendrá que darse el cambio cualitativo, luego el apropiado cambio cuantitativo. Y bueno, esto también lo vamos a ver en el niño, ¿no? Que una vez que el niño nace, ya eso nuevo no solamente debe implicar un cambio cualitativo, sino que lo que fue apropiado a las condiciones que existieron será negado por la fuerza nueva, apropiada para las nuevas condiciones. Pero esas condiciones cambiaron, necesitará nueva fuerza. Y por lo tanto la fuerza que negó la anterior luego será negada por una nueva fuerza. Se dará entonces la negación de la negación. O sea, veamos, ese niño va a haber un momento en que crece y no vamos a tomarlo como niño pues hasta que tenga 80 años, sino vaya a un nuevo periodo de su adultez. Pero esa adultez no va a ser infinita. Luego va a ser negada esa situación y va a llegar a la vejez. Y la vejez va a ser negada y será negada la existencia de esa persona. Es decir, tenemos prácticamente como ley que el cambio cuantitativo nos va a llevar a un cambio cualitativo, ¿no? Los cambios cualitativos también implican un cambio cuantitativo. Por ejemplo, una cosa es un café cortado y otra cosa muy distinta es un café con leche, ¿no? O sea, ya en el primer caso podríamos hablar de cierta cantidad, una taza de café con algo de leche, y otra muy distinta es una taza de café con leche, ya no cortado, sino con leche. Pero si notamos, por ejemplo, el transporte público en pueblos de los llamados tercermundistas, es decir, en los pueblos explotados, porque así es por los grandes países que controlan esto, tiene una realidad muy distinta pues al transporte público, por ejemplo, en esos países. Por ejemplo, en Europa vas a encontrar ese tipo de transporte que está a la derecha. Vas a entonces notar que cada objeto fenómeno sucede en un lugar y en un determinado momento. Es decir, la realidad a la cual, ¿no?, el ser humano se ha adaptado en países como el nuestro es muy distinto a la realidad que en otro país, ¿no? Probablemente la persona que venga de esos países, cuando viene a los nuestros, se sorprenderá de ver esto, ¿no? Es decir, cada objeto fenómeno debe ser analizado en su momento y en su lugar. Es muy interesante ver cómo es que cada cosa que nace va a tener derecho a morir, ¿no? Todo lo que nace tiene derecho a morir, pero mientras vive tiene la presencia y lucha de contrarios, ¿no?, en él mismo, la explicación de su vida dentro de ciertas condiciones en un determinado momento y lugar. Sigamos.